pues ya hace algunos años he estado compartiendo y estudiando y compartiendo sobre las lenguas. Mi formación principalmente humanista, pero pues bueno, he estudiado algunas lenguas por acá, no, aparte de mi amado español, también un poco de catalán, francés, portugués, y por ejemplo acá tenemos lenguas indígenas, el caso del náhuatl, el caso del mazáhuatl, son un poco lo que yo me he dedicado, un poquito de maya yucateco, y por supuesto que fue el gancho que me atrapó en el caso de Tolkien, cuando supe que él no solamente estudiaba lenguas modernas, lenguas antiguas, sino que incluso había creado o subcreado las suyas propias. Eso me enamoró completamente de su obra, y de ahí para acá he estado profundizando mucho en eso. Me he especializado principalmente en las lenguas célticas, pero siempre hay también esa espinita para conocer las lenguas de otras razas, como es el caso del que vamos a estudiar un poquito ahora. Bien, eh, no sé qué tanto conozcan, entiendo que esto es un grupo de estudio del eh, Círculo de Lenguas. Escuchaba ahorita que ya han visto un poco de las lenguas, la lengua negra. Entonces, eh, algunos de ustedes imagino que ya tienen un cierto panorama, pero bueno, esto va a ser completamente introductorio. Veían ahí el nombre de la pequeña charla, es haciendo alusión a esto de inglés 101, francés 101, español 101, pues aquí tenemos KIRT 101, aunque las KIRT no son una lengua, son un sistema de escritura, ahorita vamos a hacer esta distinción. Entonces, esto es completamente introductorio. No importa si conoces sobre lenguas, sobre sistemas de escritura, no importa si esta es la primera vez que te vas a enfrentar a estos misterios lingüísticos. Tranquilos, empezamos desde lo básico, y solamente es la intención de que ustedes puedan después irlo abordando. Yo con todo gusto los puedo acompañar, y estoy encantadísimo de conocerlos aquí, aunque no nos conocemos físicamente, pero realmente en estos espacios siempre es un placer que, a pesar de la distancia, que a pesar de pues toda la situación o las limitaciones humanas que tenemos, podamos conectarnos a través de estas modernas Palantiri. Y pues aquí andamos. Obviamente, si tienen algún comentario, alguna duda, pues con toda confianza lo pueden externar, ya sea por el chat, o igual esto está abierto. No es un monólogo. De repente a mí me da por hablar y hablar, sobre todo para hacer cosas. Eh, ¿qué son las runas élficas, o también conocidas como Kirt? Kirt en el caso de Sindarin, Kertar en el caso de Quenya. Son un sistema de escritura que se desarrolló en la Tierra Media. No son el primer sistema de escritura, o bueno, en todo caso, no el principal. Sabemos que en la ciudad de Tirion, ciudad que ustedes seguramente identifican muy bien, se desarrollaron los más antiguos sistemas de escritura, y en todo caso ahí nació el que más prevaleció. Hablamos de las Zarati de Rumil, los primeros sistemas de escritura. Después las Tengwar de Feanor. Pero de este lado, en la Tierra Media, en la tierra de Doriath, un habilidoso músico y personaje también importante en la historia, Dairon, creó también su propio sistema de escritura. Esto sin conocer nada sobre las Tengwar. Estaban separados por no solo un charquito, sino un abismo enorme, y sin tener contacto entre unos y otros, cada uno desarrolló su propio sistema de escritura. Esto es la historia oficial. Sin embargo, nada más aquí mencionar un poquito que cuando Tolkien estaba desarrollando estas historias, estas narraciones, eh, gracias a la historia de la Tierra Media que Christopher Tolkien nos legó, descubrimos que en una de las versiones resulta que Dairon no fue el creador, sino uno de los principales, que usaron
estas runas, estos sistemas de escritura, y gracias a que se conservaron algunos de los escritos que él había hecho, o sea, canciones, poemas, pues fue que se conocieron estos sistemas de escritura. Esto me parece curioso y lo menciono porque habla del trasfondo filológico que tiene Tolkien. El profesor, como estudioso de las culturas antiguas, de las lenguas antiguas, de los escritos antiguos, pues es lo que se hace en nuestro mundo primario. Se conocen las lenguas antiguas gracias a los escritos que quedan, tablillas, papiros, etcétera. Y así es como descubrimos los sistemas antiguos, como los jeroglifos, como la escritura cuneiforme, y así también con el caso de las runas. Inicialmente entonces Tolkien había trasladado eso a las runas de la Tierra Media, simplemente se descubrieron cuando ya no existían estas lenguas. Pero después, bueno, cambió ese parecer y en los apéndices del Señor de los Anillos sí se dice tal cual que el creador fue Dairo. Por eso se le llama las runas de Dairo. Bueno, este sistema de escritura era usado para el Sindarin antiguo, una forma del Sindarin que realmente ya no sabríamos cómo es. Por ahí algunas frases, algunas palabras quedarían, pero realmente no se conoce bien cómo era esa lengua, cómo era su topología, su estructura, y por lo tanto no se sabe bien cómo se usarían las runas para escribir ahí. Tenemos algunos trazos, tenemos algunas letras y un poquito su equivalencia, pero eso no nos da suficiente como para saber cómo usar esas letras antiguas, digamos, la primera fase de las runas. Vamos a hablar de diversas fases. Posteriormente, cuando ya se hace el exilio de los Noldor, ustedes saben que ellos traen consigo su lengua, ya un cuenya ya más evolucionado y ya muy distinto del Sindarin que hablaban en la Tierra Media, de Dorian principalmente. Entonces, en esa fusión entre lenguas, también existe una fusión entre sistemas de escritura, y esto es algo básico. Todas las lenguas, todos los sistemas de escritura realizan eso. Nosotros en la actualidad, en nuestro mundo, utilizamos las letras latinas, pero no nacieron acá en este continente, nacieron en el viejo mundo y nosotros simplemente las hemos adaptado. Bueno, no nosotros propiamente, pero como cultura, como civilizaciones, se han ido adaptando esos sistemas de escritura. Y pues lo utilizamos ahora que para el portugués, que para el español, que para el inglés, pero también, por ejemplo, para el náhuatl, el aymara, etcétera, etcétera, varias lenguas que acá no tenían sistemas de escritura como tal, o sus sistemas de escritura eran muy diferentes a los del antiguo mundo. Entonces, de ese mismo modo, Tolkien también desarrolla esas adaptaciones en su mundo secundario. Todo esto obviamente le da una increíble verosimilitud a sus relatos. Sabemos que él como persona muy perfeccionista trataba de ver siempre la importancia de los detalles y pues nada es gratuito, nada es porque sí en sus narraciones. Entonces este elemento también es importante. Cuando los Noldor llegan y empiezan a tener contacto con las lenguas que había acá, claro, el Sindarin, pero también otras lenguas, las lenguas de los hombres y, como veremos más adelante, las lenguas de los enanos, bueno, la lengua de los enanos, eso también fue influyendo en la evolución de los sistemas de escritura. Les muestro aquí, por ejemplo, este cuadrito que hace una comparativa entre las Tengwar, pero también entre las runas. Y si alcanzan a observar, creo que en su celular o en la pantalla donde estén pueden agrandar un poco la imagen para que vean que tenemos dos tipos de runas. Arriba en azulito tenemos la Tengwa con su nombre, ¿no? Y nos sirve como referencia. Pero en la segunda fila, ahí en verde y más o menos como en naranja o no sé qué color sea ese, soy pésimo para los nombres de los colores, pero bueno, supongamos que es un naranja. Eh, las dos son runas y algunos podrían preguntar, pero ¿por qué entonces hay dos diferentes?
Bueno, pues justamente en la evolución de la escritura del profesor, sabemos que él primero escribió el Hobbit y ahí utilizó runas. Pero las runas que tenemos en el Hobbit no son las mismas del Señor de los Anillos. De hecho, simplemente lo que hizo fue una adaptación de las runas anglosajonas, o sea, runas históricas en nuestro mundo primario, conocidas como las Futhark, y él hizo ahí esta pequeña introducción, esta pequeña adaptación a su relato, a su cuento de El Hobbit. Posteriormente, cuando ya empieza a desarrollar la narrativa, la escritura de El Señor de los Anillos, y empieza también ahí a perfeccionar las lenguas y los sistemas de escritura, no solo las lenguas, sino también esto de las runas, se da cuenta de que no tenía mucho sentido que las runas anglosajonas que existen en nuestro mundo primario a partir del siglo XI, siglo XII, y las Futhorc ahí más o menos del XII y XIII, pues no tenía sentido que esto estuviera en una época mítica, en la Tierra Media, en el legendario. Entonces, como todo lo que él iba adaptando, le crea una lógica interna, le da una explicación interna a un suceso que en realidad tiene su explicación externa. ¿Cuál es la lógica que le dio? Bueno, pues mira, los sistemas de escritura se adaptan según las culturas, se adaptan según las lenguas y se adaptan según las épocas. Entonces, un mismo sistema de escritura se puede utilizar de muy diversas maneras según las lenguas. Es un poquito lo que comentábamos, creo que ayer, sobre las lenguas y sobre esto de los sistemas de escritura de la Tierra Media que tienen diversos modos. Y ya ahí Tolkien entonces nos está dando esa introducción. Dice, ok, estas runas que tenemos en el Hobbit son uno de los diversos usos que tienen las runas. Entonces, es una forma en la que se está utilizando ahí, pero no es el único, ni es el principal. Ya en el Señor de los Anillos vemos que pues este otro modo de utilizar las runas, que es lo que llamaríamos las Kirk, como una evolución de esas runas que creó Tyrell. Entonces, así como nuestro sistema latino se usa diferente según si escribes en inglés, si escribes en alemán, si escribes en esperanto o si escribes en klingon, estás utilizando las mismas letras, pero van a tener diferentes usos. Los fonemas o los sonidos de una lengua las van a adaptar de manera diferente. Quizás una letra para mí, en mi español mexicano, me puede representar un sonido, no sé, bilabial, bilabial como la B de bueno, pero para otras personas, otra lengua, esa letra, ese mismo grafema, ese mismo trazo, le va a representar otro sonido. Por ejemplo, en alemán hay una letra muy parecida a la B, que pues en realidad es una S o una doble S. Entonces, así funcionan los sistemas de escritura. No hay una equivalencia unívoca universal. Una misma letra, un mismo trazo, puede representar diversos sonidos y se adaptan según las lenguas. Y así es como diseñó Tolkien sus sistemas de escritura, no con una equivalencia unívoca, es decir, una letra, por poner un ejemplo ahí, 5, que está justamente la primera letra arriba a la izquierda, eh, no siempre va a representar el mismo sonido, dependerá de la lengua, dependerá de cultura, etcétera, en cómo se esté adaptando esa letra para esa lengua en su fonología, en su musicalidad propia. No sé, hasta aquí hay algún comentario, alguna duda, ¿vamos bien? Si me pueden ayudar con los comentarios que hay en el chat, porque no lo estoy viendo. Creo que todo bien de momento, ¿verdad? Todo bien hasta ahora. Perfecto. Bueno, eh, también aprovecho esta tablita para que veamos algunas de las semejanzas que adoptaron las Kirk
cuando llegan las Tengwar a la Tierra Media. Es decir, otra vez, las runas que inventó Dairon fueron hechas para la lengua que él hablaba, el Sindarin antiguo, o en todo caso, un dialecto del Sindarin de Dorian. Pero cuando las Tengwar llegan, al tener una estructura mucho más flexible, es más fácil de adaptarse prácticamente para cualquier lengua, porque la forma del trazo nos va a dar ciertas características de los sonidos, que si es oclusivo, que si es sordo, que si es sonoro, que si es explicativo, algunos elementos que ahorita más adelante vamos a mencionar. Eh, pues bueno, los hablantes y los que utilizaban las runas se dan cuenta de que ese sistema es más sencillo e hicieron ciertas adaptaciones. Comparemos las Tengwar que están en azul con las runas que están en verdecito. Y a ver, en la primer la primer fila de arriba, ¿qué semejanzas notan entre las Tengwar y las runas? Cinco, Parma, Calma, Cuece, sus Tengwar, ¿qué semejanza tendrían con las runas que están ahí en verdecito? ¿Quién dice yo? ¿Tienen alguna cosa que de alguna manera las relacione? El tallo sería. El tallo, exactamente. ¿Qué pasa con el tallo? Pues bueno, está, digamos, el tallo del lado izquierdo. Así como Tinko tiene el tallo del lado izquierdo, y del lado derecho está su arco, así también la runa tiene el tallo del lado izquierdo y del lado derecho está su rama. Otra semejanza ahí mismo con Tinko, por ejemplo, el arco está abierto. ¿Y qué pasa con la rama? ¿Está abierta o cerrada? Abierta. Está abierta. Pero si lo comparamos con Parma, Parma tiene el arco cerrado en la parte de abajo. ¿Y qué pasó ahora con la runa correspondiente? También. También, exacto. Entonces ahí ya vamos viendo este tipo de equivalencias y esto fue una adaptación que se hizo posteriormente, ya con el contacto que hubo entre los usuarios de las runas y los usuarios de las Tengwar, se dio esta evolución. Esto no era así. Entonces fue una evolución que ocurrió posteriormente gracias a ese contacto. Así podríamos ver algunas otras semejanzas. Ahora en el caso de la fila 1 y la fila 2, es decir, entre Tinko y Ando, ¿cuál es la correlación? Tinko tiene solamente un arco, que nos representa un sonido sordo, y Ando tiene dos arcos, que nos representa un sonido sonoro. A mayores arcos, mayor sonoridad. ¿Y qué pasó ahora en la runa? Bueno, entonces decíamos que la semejanza entre Tinko y Ando, en el caso de las Tengwar, es una tiene solamente un arco y la otra tiene dos. Pero ambos tienen arcos abiertos. Y abajo también tenemos en las runas solamente una rama arriba, pero dos ramas abajo. Entonces, análogamente nos representa también esa sonoridad. Entonces, ahí tenemos este par de ejemplos. Así podríamos ir analizando cada una de las filas y las columnas para ver las semejanzas que tuvieron. Así se fueron adaptando las runas. E insisto, esto fue una evolución de las runas que creó Dairon, ya en el contacto con las Tenko. Bueno, ahora tenemos ya aquí una tablita propiamente de las Futhor que encontramos en el libro del Hobbit. Ahorita voy a ponerles los textos o las letras que tenemos canónicamente en las portadas o en las cubiertas de los libros, y ahí podremos hacer un pequeño ejercicio, pero así nada más para tener el panorama de las runas. Recuerden que estas son runas anglosajonas. Este tipo de runas las pueden leer o encontrar
en textos anglosajones, en textos del siglo XII, siglo XIII, incluso en algunas iglesias, catedrales, ya en Europa, ahí para cuando vayan de vacaciones, pueden llevarse su tablita y pues hacer la transcripción. Pues, si además de las transcripciones saben anglosajón, pues ya entenderán lo que dice, pero si no, por lo menos entenderán las letras, pero ya es algo. Aquí nada más unos pequeños comentarios. En la parte de los acentos, abajo a la derecha tenemos las vocales acentuadas, A, E, I, O, U, y además la U con diéresis para el caso del español. Pues este es igual, una adaptación que se hizo, aquí es para el modo español, así como las Tengwar tienen su modo español, pues bueno, también en el caso de las runas se han hecho propuestas y adaptaciones. Esta es una de la Sociedad Tolkien Española para el uso de las runas del Hobbit en español. O sea, pueden escribir sus textos crípticos, sus cartitas, en este sistema de escritura para que pues no sepa los espías qué es lo que están usando. Y si se dan cuenta, pues lo único que se hizo fue a la vocal ponerle una pequeña ramita ahí a un costado, que indica que es una vocal larga o que es una vocal acentuada, en realidad. Algunas otras adaptaciones, por ejemplo, en el caso de la L, arriba, por una franja amarilla, no sé si alcancen a ver la L y la E o la doble L. ¿Qué ocurrió? Tenemos la runa para la L y lo único que se hizo fue voltearla para adaptar así la doble L. O sea, este tipo de adaptaciones, así es como funcionan los sistemas de escritura, se van creando nuevas letras para nuevos sonidos. En inglés o en anglosajón no existe ese sonido, entonces no existe tampoco esa runa. Pero en español sí, por lo tanto se tiene que hacer una adaptación. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con nuestro abecedario latino, que nada más tenía la que, en el caso de mi nombre, César, la, la C de casa, pero de ahí evolucionó la G, la G de gato, ¿no? Caius, Gaius, en algunas inscripciones aparece como Gaius. Entonces el sonido de la K evolucionó a un sonido de la G por ley de menor esfuerzo. Aparentemente es más fácil pronunciar la G que la G, y entonces evolucionó así. Pero para distinguirlo le agregaron ahí no sé, como una coletita en el trazo de la C, y ya se convirtió en la G, ¿no? La C mayúscula y la G mayúscula. Si se dan cuenta, el único cambio es ese trazo que tienen en la boquita de la letra. Y bueno, la N y la ñ, pues también así evolucionó. A la N se le añadió una ramita arriba para la ñ, y pues así van evolucionando los sistemas de escritura. Entonces, ustedes pueden hacer sus propias adaptaciones según este tipo de reglas. Aquí en el caso de la G de gato, ahorita que lo mencionaba, si se dan cuenta, la runa es una especie de X. Es una especie de X. Y ahí en realidad lo que representa es el sonido de la G de gelatina. Entonces, en algunos textos antiguos, para distinguir el sonido de gelatina del sonido de gato, se le pone un puntito, a esa letra, y así ya distinguimos también esas dos letras. Eh, Aquellos que se dedican un poco a la enseñanza primaria o a veces hasta en secundaria, espero que en preparatoria y universidad no, pero es muy común encontrar esos errores de ortografía, la distinción entre la G y la J, la distinción entre la B y la V, porque en realidad sí es confuso. O sea, ¿cómo sé si his se escribe con G o se escribe con J? ¿Cómo sé si eh, gélido va con G o con J? Pues bueno, algunas pistas podrían ser las etimologías, pero tampoco es como que todo el mundo sepa etimologías. No todos somos el profesor Tolkien.
y pues este tipo de recursos en las sistemas de escritura nos ayudan a tener una mejor ortografía. Yo he propuesto algunos de estos cursos de sistemas de escritura de Tenguat o de runas a nivel básico en algunas escuelas justamente como una técnica didáctica para que los estudiantes mejoren su ortografía. Entonces, al aprender otros sistemas de escritura, y además algo novedoso, algo un poco exótico, bueno, no un poco, mucho, les llama más la atención a los niños, a los jóvenes y les ayuda a mejorar su ortografía, ¿no? Hay como pequeño tip para aquellos que se dediquen a la enseñanza. Bueno, entonces este es el cuadrito de las future. Antes de avanzar, perdón, ¿algún comentario o algo sobre las future? ¿Esas A con tilde son igual que en las tengo vocales largas o son acentos en las vocales? Aquí serían tal cual acentos, porque lo que tenemos aquí es una adaptación para el español. O sea, es cómo utilizar esas letras para escribir español. Les voy a compartir esta presentación para que tengan sus tablitas. Y entonces, tal cual, en español las tildes no siempre son una vocal larga, no simplemente es eso, es una acentuación, el énfasis más bien en la palabra. O bueno, en el caso de las palabras diacríticas, los acentos diacríticos, pues para distinguir una palabra de otra, ¿no? El T, T de tila, el T, te miro, te observo, te quiero. Entonces, tiene otra función la tilde, no es como en cuña, que simplemente indica una vocal larga. Aquí no, aquí lo que tenemos es la adaptación a la lengua española. Okay, bueno, gracias. Entonces, ahora sí, continuamos. Con las 10. Bueno, pues cuando Tolkien se da cuenta de que no tiene mucha lógica, mucho sentido meter runas anglosajonas, y además que él era su creador de corazón, entonces para él era mejor crear algo nuevo, crear. Entonces fue cuando desarrolló su propia adaptación de las runas, creó otras runas y pues les dio, ya veíamos, les dio una estructura basada en la fonología, en los sonidos, en el punto de articulación y el modo de articulación que cada lengua desarrolla para que así sean más fáciles de adaptar. No profundizo mucho en eso, a menos que ustedes quieran, porque me imagino que ya lo vieron con la cuestión de las lenguas, esto de los puntos de articulación, los nudos de articulación, si una palabra, si un sonido es sonoro, es sordo, es bilabial, es dental, etcétera. Entonces, procuraré no detenerme mucho en eso. Pero bueno, aquí entonces el inventario de letras es mayor, un poquito más grande. Aquí obviamente lo que tenemos son únicamente las que se utilizarían para la, la lengua española. Pero si comparan esta tablita que les estoy mostrando con la que aparece en los apéndices, se van a dar cuenta que esta es más pequeña, porque allá en los apéndices nos aparecen el inventario completo y ya cada lengua las va adoptando. Hay sonidos que no tenemos en nuestro español, sonidos, por ejemplo, guturales, sonidos, bueno, hay algunas lenguas que tienen, por ejemplo, estos clics, algunas lenguas africanas y así, que tienen ciertos clics como este tipo de cosas, que son sonidos que no manejamos en español, y por eso es que el inventario es menor. Ya la cuestión de las variantes dialectales, pues tampoco se abordan aquí. La B, sin importar que algunos la pronuncien fricativa o algunos la pronuncien simplemente como la B de vaca, la B de bueno, no se distingue tampoco. O el caso de la che, ahí tenemos esta che de Chihuahua, acá un estado del país, la che de no sé, chale, chido, no sé si son palabras que utilicen por allá, pero en algunos lugares ese sonido se pronuncia diferente, lo pronuncian como sh, como la she,
inglesa, ¿no? Que es sonido más bien fritativo sonoro, pero no lo tenemos en el estándar del español. En el mismo caso de la Y, la doble L, no se hace aquí esa distinción entre el sonido que pronuncian los argentinos o los uruguayos y el otro sonido. Además, también había una distinción ahí, por ejemplo, para los catalanes y el español que algunos catalanes pronuncian. Ahí esa letra también es diferente. Entonces, ese tipo ya de cuestiones dialectales, en lingüística se le llaman los alófonos, pues no se hace mayor distinción, aunque sí se podría, pero no es digamos que indispensable. Aquí distinguiríamos ya las vocales normales de las vocales acentuadas, no solamente por una comita, por una ramita extra, sino que sí tendría un trazo adicional. Vemos el caso de la A, que tiene debajito ya la otra barra, no solamente es una barra superior, sino otra barra se le anexa. Vamos a ver el caso de la E, que es una especie de H, pero con la barrita del medio inclinada, y en la E acentuada igual, tenemos dos trazos. Esto es siguiendo la lógica de la sonoridad. Si recuerdan, la T y comparada con la D, pues la T tiene solamente una rama, pero la D, como es sonora, tiene dos. En el caso de las vocales acentuadas, se jugaría con este aspecto de la sonoridad, y por eso es que tienen un trazo adicional. La I, que es solamente una barrita, pues ahora tenemos dos barritas, o una especie como de doble L. Había que tener ahí cuidado en la escritura. Tenemos el caso de la O, igual, que es una especie de V invertida, y entonces la O acentuada sería una especie de doble B invertida. Ahí más o menos. Algunos trazos adicionales que son más bien como abreviaturas, es el caso de la letra que está hasta el final, el ampersand, que es la abreviatura de latín et, es decir, es la conjunción y, and, et, la conjunción según la lengua, conjunción copulativa, pues ahí tenemos una abreviatura. Entonces, observen que en la E, en la Y, aparece ese mismo trazo, porque utilizamos nosotros en español tanto la E como la Y para las conjunciones. En el caso de decir Manue y Barda, o en el caso de decir Paris y Elena, pues utilizamos ahí una conjunción, pero también la E funciona como conjunción cuando la siguiente palabra inicia con E. Por ejemplo, Balandil, no, a ver, la siguiente que inicia con I, no se me ocurre un nombre con I, pero voy a decir Ingüe. Anita e Israel. ¿O ahí alguien tenía otro ejemplo? Ingüe. Pues claro, Ingüe, pues ahí sería Ingüe. Entonces, pues ahí por cuestión de eufonía, en español utilizamos la E cuando la siguiente palabra inicia con I, pero sigue siendo una conjunción. Entonces, tanto la E como la I, solamente cuando se van a utilizar como conjunción, se puede transcribir con este trazo, que es una especie como de Z, pero con los trazos muy cortitos, los trazos en lugar de horizontales, un poquito más verticales, pero más cortos además, ¿vale? Que es el ampersand. Si lo que tenemos es solamente una E o solamente una I normalitas que no son conjunción, pues bueno, lo ideal sería utilizar el otro trazo para no confundirse. Otra cosa importante aquí mencionar es la de la G y la Q. Y esto también seguramente lo vieron en las lenguas. Nosotros en español, cuando la Q o la G van seguidas de E o de I, metemos ahí una U que no hace nada, solamente está ahí haciendo espacio
es una especie de apoyo para la pronunciación, pero en realidad no está haciendo nada. Es una letra muda, es una especie de portador nada más. Pero al transcribir con estos sistemas de escritura, tanto en Tengwar como en runas, si no vamos a pronunciar la letra, lo ideal es no ponerla. Porque si al poner guerra yo le pongo una U, estaría escribiendo guerra. Si en lugar de poner queso le pongo también la U, estaría diciendo cueso. Cueso. En latín cueso significa por favor o pido. Pero si estoy escribiendo español, pues no tiene sentido ponerle esa U. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Lo que se ha estandarizado es que aun cuando se haga el uso ortográfico de estos sistemas de escritura, en esos casos no se ponga la U para evitar confusiones. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna observación? En el Tengwar sí se usa el método ortográfico como el pronunciado, ¿no? Ajá, Acá sí. solamente sería solo ortográfico. Sí, o sea, cuando se utiliza el modo fonético, pues obviamente si no estoy pronunciando, pues no lo pongo. Pero incluso en el modo ortográfico, la forma estándar indica que aún en el modo ortográfico no se pongan estas U's que aunque no las pronuncio, aunque las pongo en español, me puede generar confusión si yo las pongo ahí en las Tengwar o las pongo en las runas. Entonces me pongo el ejemplo de guerra, guerrero, no es lo mismo que guerra, guerrero, lo mismo con queso, eh, no sé, kiosco, aquí, ya estaré diciendo aquí, etcétera, ¿no? Esa U no, lo ideal sería no ponerla. Lo mismo aquí con las runas. Por eso ahí arribita nos aparece solo entre paréntesis o sí lo debo poner, pero en las runas no lo pongo. Okay, okay. Bueno, ahí tenemos la H, tenemos eh, otras letras que sí podría representar en el modo ortográfico. Ahí no hay tanto problema. Ya si utilizo un modo fonético, pues bueno, la H si es muda, simplemente no la escribo. En el modo ortográfico sí la puedo poner para distinguir hueso, huevo, o escribirlo con H, pues bueno, a mí me gusta, se ve bonito. Alguien puede decir, no, mejor no la pongo, me ahorro espacio, me ahorro tinta, pero sí hago esta observación de la G y la Q. Muy bien. Bueno, a ver, necesito voluntarios. Aquí tenemos algunos textos que son textos canónicos, aunque algunos no fueron de propio Tolkien, pero Christopher también hizo estas transcripciones y son las que tenemos en las portadas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos o en el libro del Hobbit, tanto la descripción de... la descripción de la tumba también es de El Señor de los Anillos, perdón. El libro de Mazarbul, en la siguiente diapositiva tenemos algunos del Hobbit. Pero a ver, ¿qué observamos en el primer ejemplo? Algunas cosas ahí a señalar, a observar, que notan. Ojo, este es inglés, no es español, pero nos sirve para hacer algunas observaciones. Los puntos. Los puntos, primera observación, los puntos. Como estos sistemas antiguos, y eso ocurre también en nuestro mundo primario, no separan las palabras por espacios, o sea, es una invención realmente más reciente. Antiguamente se separaban con puntos o con algún otro trazo las palabras. De modo que tú, por ejemplo, en un solo renglón, si la palabra no cabía, pues simplemente continuabas directamente en la siguiente línea. Importarte si no era final de sílaba, eso no importaba. Tú simplemente continuabas ahí en la siguiente línea.
porque el punto es lo que te indicaba dónde empieza y dónde termina una palabra. Entonces, igual Tolkien adaptó eso aquí en las runas, no así en las lenguas. Eso complica a veces un poco la lectura de los textos en lengua, porque también las separaba, no de manera no de manera silábica, sino que si ya no le cabía en un renglón, él continuaba en la siguiente línea y ya después, según el vocabulario, según los estudios, se tiene que ir adivinando cuál es la palabra que estaba representando. Pero en las runas no, en las runas sí es más sencillo porque los puntos nos separan las palabras. Pero también tenemos puntos, por ejemplo, ahí al inicio y al final, estas tres líneas, perdón, esos tres puntos que forman una línea vertical, pues nos indican el inicio, el final de la línea, de la frase. Y así tenemos esta especie como de signos de puntuación. ¿Alguna otra observación? ¿Qué es fonético? Es fonético, exacto. Estos sistemas de escritura son principalmente fonéticos. Se pueden algunas cosas representar ortográficamente, a veces para evitar ambigüedades. Vaya, vaya y vaya. Suena igual en los tres casos, pero pueden ser tres palabras diferentes. Vaya el árbol, vaya de a la cerca que está rodeando el árbol y vaya de ir. Vaya usted a la valla que rodea a la valla. Entonces, a veces para hacer la distinción en este tipo de expresiones, se puede escribir ortográficamente, pero lo normal y lo más sencillo y lo más común es usarlo fonéticamente, como vemos aquí. Entonces ahí off, en lugar de poner una F, está escribiendo la P del inglés, este sonido labiodental sonoro. También en el caso de, no tenemos la TH, sino la DH. Bueno, ¿algo más para observar en la primera línea? Si no, pasamos al siguiente ejemplo. Ahí un ratito la D inicial está hacia la izquierda y la de Lord de final está hacia la derecha. Exacto. Es, ¿Por qué crees que pasa eso? es otra runa. Exacto. Es otra runa porque es otro sonido. Nosotros en la palabra dado o dedo, vemos la misma letra y pensamos que es el mismo sonido. En realidad no, en realidad son dos sonidos diferentes. La primera D es oclusiva, tengo que cerrar la glotis y después dejar que el sonido explote, que el sonido salga, pero en el segundo no hago realmente un cierre, sino simplemente dejo que el aire haga una fricción. Da, do, da, do. O sea, el primero es oclusivo, pero el segundo es fricativo, o hago una fricción. No distinguimos eso y en gran parte por nuestro sistema de escritura. O sea, ya movemos la misma letra, pensamos que es el mismo sonido. Aquí, entonces, claramente en las letras se está representando que no es el mismo sonido. El primero es el sonoro explicativo y el de Lord es el oclusivo. Entonces, a eso me refiero con que estos sistemas de escritura ayudan a distinguir mejor los fonemas, los sonidos de la lengua, nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de nuestra propia lengua, de nuestros propios sonidos y pues obviamente a mejorar nuestra escritura. Pero eso también le da una mayor adaptabilidad. Las lenguas que tienen estos sonidos, pues las pueden utilizar más fácilmente. Hay muchas carencias en nuestro sistema latino y es un problema con el que se enfrentaron y se siguen enfrentando las personas que tratan de adaptarlo a las lenguas indígenas, por ejemplo, cuando los españoles o los misioneros en general, que fueron los principales estudiosos de las lenguas
este, empezaron a ver cómo representar estas lenguas, estos sonidos con su propio sistema de escritura, se encontraron con muchos de estos problemas. Y todavía en la actualidad es complicado realmente adaptar el abecedario latino a los sistemas de escritura, y hay un gran debate todavía en cómo estandarizar. Acá en el caso de México no hay un estándar de ninguna lengua. El náhuatl y el maya, que son las que más hablantes tienen, pues varían de región a región el cómo escribir una palabra. La forma oficial, muy reciente, apenas del siglo pasado, pues ha como que normalizado una cierta forma, pero no es la que utilizan en muchas de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, Quetzalcóatl, un personaje importante acá en las culturas mesoamericanas, la forma normal de escribirlo es con Q y con TZ, pero muchas comunidades y muchos otros pueblos indígenas la escriben con K y con TS, que es en realidad más sencillo, es más fácil. Entonces, ese tipo de complicaciones nos generan nuestros sistemas de escritura, y en cambio estos de Tolkien son más fáciles de utilizar, son más sencillos. Yo creo que sería más fácil escribir náhuatl con estos sistemas de escritura. No sé, el caso de, no sé, por allá, lenguas como el quechua o la aymara, qué tan complicado sería, pero sí me consta que en el caso del náhuatl y el mazahua que yo les mencionaba, que son los que he estudiado, sí es más sencillo. Bien, rápidamente pasamos al segundo ejemplo. ¿Qué observamos ahí? Quisiera señalarles la atención en la última palabra de la primera línea. Observen la primera letra que tenemos ahí. A la izquierda de la que parece una N. La KH. Ajá, sí, la KH. Pero ¿cómo está representada en las runas? ¿Ya la encontraron? ¿Ya la notaron? Sí, es la G, pero sorda, ¿no? Con rayita. Sí, en la lengua Kuzul, esa H no es una H muda, nos está representando una expiración. O sea, no es la K, sino la K. K, K. Por ejemplo, en algunas lenguas iraníes ocurre, como en sánscrito, se tienen esos sonidos. Este, obviamente, pues lenguas semíticas también. Entonces, no es una KH, sino la K aspirada. Y es de alguna manera lo que se está representando ahí. Esa comita está representando esa aspiración. Entonces, estas ya son palabras de la lengua de los enanos, y entonces hacen su propia adaptación. Noten ahí adelantito como la D está repetida, pero no es que se le haya hecho un trazo diferente, sino simplemente se repitió la D. La U alargada, esto que veíamos en nuestra U acentuada. Entonces, esas son las adaptaciones que cada lengua hace. O sea, esa letra, ese trazo, no lo van a encontrar en Sindarin, no lo van a encontrar en Quenya. O sea, ese es propio de esta lengua porque ese sonido es propio de esta lengua. Ese sonido aspirado, o por lo menos así como es en esta lengua, no se encuentra en las lenguas célticas. Algunos escritos dicen que en Quenya, cuando tenemos repetido el sonido de la K, como por ejemplo en la palabra para caballo, rocco, dice Tolkien en alguna de las fuentes, que se pronunciaba con una aspiración. Pero en Quenya o en las lenguas célticas no son sonidos tan, tan marcados como sí lo es en el Kuzul. El Kuzul es como más fuerte. O sea, imagínate el martillo golpeando la piedra. Kuzul. Y, y en Quenya no. En Quenya es más ligerito.
Entonces, no es el mismo sonido. Y por eso es que aquí las letras lo representan diferente. Y abajito tenemos igual un texto escrito por enanos, pero ahora está en inglés. Sin embargo, ¿qué observa? En el último ejemplo de abajo. Algo a señalar ahí, algo que les llame la atención. La rayita para significar doble, ¿no? Doble. La rayita para significar doble, exactamente. Y eso, ¿se acuerda que eso también se encuentra en las Tengwar? Y de hecho en nuestros sistemas de escritura, pero sobre todo en las escritos antiguos, también una raya representaba una consonante o una letra doble. De ahí fue de donde nació el trazo de nuestra ñ. Muchas de las palabras que llevaban doble N, en latín, ya nada más escribía una y arriba le ponías un trazo, una barrita, que indicaba eso. Bueno, esta es una abreviatura y aquí hay más. Y ya eso evolucionó al español justamente con nuestra ñ. Pero de manera general ese trazo representa que algo más hay ahí. Y aquí en las lenguas, perdón, las escrituras élficas, ese trazo nos representa una doble consonante. Muy bien, muy buena observación. ¿Alguna otra situación, algo más que les llame la atención? Hay un puntito a la mitad de las dos líneas, pero junto al puntito de la línea de arriba, ¿qué tenemos? ¿Aspiración? Es el mismo trazo de arriba, pero aquí no es propiamente una aspiración, porque ya no estamos escribiendo la misma lengua. Arriba era tal cual Khusul, pero aquí abajo ya lo que tenemos es inglés. Entonces, observen, compárenlo con la transcripción al inglés que tenemos abajito y van a notar que esa es una abreviatura de el artículo D, el artículo en inglés de the end. Ahí tenemos D. Y abajo la penúltima palabra de, luego tenemos the. Noten cómo es el mismo trazo, pero abajo ya representa otra cosa porque ya tenemos otra lengua. Es lo que les decía, de que no nos dejemos engañar. Un mismo trazo, una misma letra no siempre va a significar lo mismo. Dependerá de la lengua, dependerá de la época, dependerá de la cultura. Entonces no nos dejemos engañar por las letras. Las letras, las escrituras, los grafemas se les llama lingüísticamente, no tienen una significación universal. La A, la C, la D, la H, la X, o en el caso esto de las runas o de las lenguas, no siempre van a significar lo mismo. Entonces, sí hay que tener cuidado. Es el mismo trazo, pero arriba representa una cosa y abajo representa otra. Muy bien, pues eran estos escritos que les traía. No sé si tenemos tiempo para ver estos otros, porque más bien quisiera que ustedes pudieran escribir su nombre o su nick, su seudónimo aquí con las skills. Entonces, no sé, algún comentario, voy a mantener todavía ahí la pantallita. Y no sé si aquí en la pantalla se pueda, o si no, alguien váyanos indicando cuál runa, cuál letra utilizaría para su nombre. ¿Quién dice yo? Vamos comentando entre todos. O sea, ustedes sí escriban ahí en su cuadernito o en su libretita o ahí donde estén. Pero aquí para que todos podamos identificar, lo vamos a ir haciendo de manera auditiva.
voluntario. Pero este es modo español. Así es, este es modo español. Yo siempre tengo problemas con mi nombre porque como que no está en español. Recuérdame tu nombre. Yo soy Geraldine, pero se escribe con Ah, G. Geraldine. Ok, bien, pero fíjate, justo ese detalle, y lo quería comentar ayer que veía la Ah, conversación, sí, que se pero poniendo mi dije, nombre no, también. mejor no me adelanto, mejor me espero a la sesión. ¿Por qué? Yo siempre, cuando alguien me pide que le haga su transcripción de su nombre, siempre le pregunto, ¿cómo lo pronuncias? Porque lo que voy a hacer es una representación de cómo tú pronuncias tu nombre. Yo trato de no hacerlo de manera ortográfica a menos que sea necesario. Entonces, vamos a ver. Y, el primer sonido. ¿En qué otra palabra en español tenemos ese sonido? Para que podamos identificar la letra. Es en la Y, ¿no? Ajá, pero me refiero a una palabra donde no suena. Ah, ya. Ya, ahí está. Entonces, si lo que quieres es la letra de ya, podemos utilizar la Y. Pero ¿qué tal si hubieras pensado en lluvia? Yu. Sí, podría ser ¿Cómo cualquiera de los pronuncias tu dos. lluvia? Ajá, sí. Es que incluso ahí, o sea, algunos la Y la pronuncian diferente, Ajá. algunos la Y la pronuncian diferente, por eso también ahí hay que buscarla. ¿Cuál de las dos nos queda? En estándar, en español estándar, tienen el mismo sonido, pero Lleno. para algunas variantes del español, no. Entonces también ahí hay que buscarlo. O sea, ¿en qué otra palabra o qué otro sonido se asemeja al que estamos buscando? Tú elegiste ya. De momento vamos a quedarnos con esto. Tu primer letra sería la Y. Pero ojo, ¿qué pasa con la Y? La que tenemos aquí, en la tablita, recuerda que una es la abreviatura de la conjunción Sí. y la otra, obsérvala y compárala con la I. ¿Notas alguna diferencia entre esa y la I? No. Entonces, si ponemos la letra de esa Y, estaríamos escribiendo I Heraldín. Y era. I Heraldín. Bueno, para alguien podría funcionar, pero creo que no sería tu caso. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Nos rasgamos las vestiduras. La Y de ya, no, con la doble L. Entonces nos vamos con la otra opción que dijimos que es la doble L, exactamente. Ya. Ya tenemos la primera letra. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Esta ya está más sencilla. La E. Pero ¿cuál de las dos? Porque ahí tengo dos trazos. La primera, obviamente. El primero, obviamente sí, porque el otro es la conjunción. No tiene sentido que en tu nombre ponga la conjunción, porque estaría diciendo Y y además Aldin. Como que no tiene sentido eso. Entonces pongo la Y, pongo la E, que es la que parece como una H. Luego vamos con el siguiente. ¿Cuál sería? Ra. Supongo que la que es con una sola, como una sola flechita, ¿no? Debe ser la Ara. Exacto. ¿Por qué esa y no la que estaba aquí? Me imagino que debe ser cuando es ro, ¿no? Ra. Re. Esa R, cuando es inicial, tendemos a pronunciarlo en español como la doble R. Ujú. Roberto, Rosa. En italiano la R, aunque esté al inicio, sigue siendo vibrante simple. Roberto, Rosa. Pero en español no. En español si está al inicio o si está antes de consonante eh, oclusiva, tenderemos a pronunciarla como la doble R. Entonces, aunque sea una sola, se puede poner la otra, pero no es el caso en tu nombre. Cuando está entre vocales, por regla general,
va a ser la R. Ujú. Entonces, ahí sería la que parece solamente una flechita. Yo la veo más como un árbol, Ah, pero ahí está. Luego tenemos, ¿cuál letra? era la A. La A, sencillo. Ahora vamos con el siguiente, L. la L, muy bien. Ya tenemos las dos, la Y, la L, van a ver muy simétrico el nombre. Y luego continuamos con, General puede quedar porque no sea muy largo. bueno, bien, nos vamos a saltar porque creo que en tu nombre se escribe Geraldine, ¿no? Geraldine, Sí. correcto. Me salto al final porque no estás pronunciando la E final. Ujú. Entonces, efectivamente, terminaríamos hasta la N. Geraldine. ¿Por qué no pronuncias la E? Si la pronunciaras, la escribiría Geraldine. Ahí sí la escribiría. Pero como tú no la estás pronunciando, yo tampoco la pondría. ¿Sale? Sí. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguien más? Pero tú lo Sencillo, estás ¿no? escribiendo porque no lo vemos. No, no Ay, puedo ay. escribirlo, sí quiero escribirlo, Ok, ok. pero como estoy en el celular, Sí, sí, la sí. idea era tener mi tabletita y poderles estar mostrando con la pantalla compartida. Pero aquí en el celular no me deja. Pero pues se queda allí de tareita que manden la transcripción de su nombre y ya se los puedo revisar con todo gusto. Otro voluntario con un nombre un poco más corto. Felicidades, Geraldine, tienes un nombre muy bonito. Gracias. A ver, yo, Santiago. Ok, muy bien. Pues en realidad no está tan complicado. ¿Qué pasaría? ¿Con qué empezamos? La S, ¿no? Perfecto. Y fíjate, aprovecho para hacer la comparación. Yo mi nombre lo pronuncio César, César. No digo César y tampoco digo César, como lo diría un español peninsular. César. Yo digo César. Entonces yo usaría también en mi nombre la S, así como tú. La Ah, S. ya, ya. Ujú. Este, tal vez yo puedo compartir mi Word, justo le acabo de tomar captura y ahí puedo escribir, como para Ah, que perfecto. se Entonces vaya déjame viendo. Ujú. compartir. Ya, genialísimo. Bueno, bueno, en lo que nos vas compartiendo, les comento que ahí en el caso de la H y de la S, ahorita estoy viendo aquí las letras, en el caso de la H y la S nos dice Tolkien que hay algunas lenguas que invierten esas letras. Hay lenguas que utilizan para la H esa que parece una C y para la S utilizan uno que parece una H, pero otras lenguas invierten. Ahí hay que tener cuidado de no confundirlas. Y de hecho, yo la que uso es la forma invertida, que es más parecida a las Tengwar. Si se fijan, la H en Tengwar tiene un trazo muy parecido, la Hiarmen, que es también una especie de H, y que se parece a esa letra que tenemos abajo de la S. Y en Tengwar, para la S, utilizamos Silme, que se parece a la C que tenemos ahí. Entonces, bueno, yo les compartí que es la forma estándar, este, pero según lo que nos indica Tolkien de los apéndices, ahí podemos invertir esas dos letras, ¿no? Ahí es al gusto del escritor. ¿Les parezca más bonita? Entonces tú elige, Santi, la que prefieras. Ya, sería la S, ¿no? Y esto es, ¿sí? Muy bien. Bien. Luego sería la A normal. Perfecto. La N. mm, Ok, muy bien. Generalmente los trazos de las runas son trazos rectos, de manera general, aunque no siempre.
Las Tengwar tienen trazos curvos para escribirse en superficies como papel, como telas, pero las runas eran escritas en árboles, en madera, en piedra. Entonces, obviamente, ahí necesitas hacer trazos más rectos. Sin embargo, sí existen documentos, existen escritos tanto de nuestro mundo primario como en los escritos de Tolkien, en el que, bueno, los trazos no son tan rectos. Así hay algunos que son curvos. La T. La I es solo una rayita, ¿no? O tiene sus... Exactamente, solo es una rayita. Y el caso de la I acentuada, pues junto ahí pegadito sería la otra I. Pero no es la que usaríamos aquí en tu nombre. Muy bien. Ahora, aprovechando ahí que tenemos un diptongo en tu nombre, nada más hago la observación. No hay ningún registro, ninguna muestra de que se representen los diptongos en las runas, ni en las Kirks, ni en las runas anglosajonas, las runas Futhor del Hobbit. No hay registros de diptongos, entonces los ponemos como dos vocales separadas. No es así en las Tengwar. En las Tengwar sí se trata de representar para distinguir eh, bien si es una palabra, son dos vocales en una misma sílaba, o son dos vocales que simplemente se juntaron en el texto. Pero aquí en las runas no. Es un dolor de cabeza menos el caso de los diptongos. Luego la G. Luego la G. Ahora, ¿cómo pronuncia Santiago o Santiago? Santiago. Exacto. Entonces, esa G no es la misma de gélido, no es la misma de gis, cel. O sea, la letra aparentemente es la misma, pero no representa el mismo sonido. En tu caso sería esa G, que es si lo notan, si la observan, es la G que apareció en la puerta de Bilbo. ¿Y la otra, la que está bajito? Oh. Bueno, ese es cuando tenemos una palabra que tiene G con el otro sonido. Busca la J. Ah. Y como dicen, encuentra las 5 diferencias. No hay ninguna diferencia, es la misma. Porque bueno, en español esa letra tiene esos dos sonidos. El sonido suave de gato, de Santiago, pero también puede tener otro sonido. Entonces ahí está el detalle. Y por último, la vocal. Muy bien. Bueno, pues de manera general, ese es el uso de las runas Kirt. Distingámoslo del uso de las runas del Hobbit. Y pues ya vemos cómo también cada lengua las va adaptando, las va utilizando de manera diferente. Esta que les mostramos aquí es la propuesta para el español. Y ojo, no es que sea la única propuesta. Ya les hice la observación en el caso de la H y la S, cómo pueden intercambiarse según el escritor, según la lengua, según el lugar, según la época. Tú mismo en un mismo escrito, aquellos que les gusta jugar con esto, pues puedes utilizarlas y con eso hacer distinciones. Si son dos personas o dos pueblos, pues a lo mejor utilizan las runas de manera diferente. Aquellos que juegan rol, pues igual a lo mejor, bueno, yo voy a escribir mi nombre con runas, pero como soy de un pueblo muy lejano, que nadie conoce, pues yo las uso diferente. Entonces, pueden hacer ahí sus propias adaptaciones. Una Y pues, pregunta, perdón. adelante, sí. Estas runas son las élficas, ¿no es cierto? Primero nos mostraste las del Hobbit, que son más, como comentaste, anglosajonas, pero con estas runas se supone que se escribía Quenya o Sindarin, entonces sí hay, me refiero a las vocales largas con tilde, esas sí las hizo Tolkien, y las otras, las del Hobbit, esas sí no las hizo él, ¿o es así? Mm, es que lo que hizo Tolkien fue adaptable. Sí, esa es tu pregunta. Él creó
una adaptación basándose en runas históricas, Claro. que se pueden utilizar tanto para las lenguas internas, Quenya, Sindarin, como para las lenguas externas, inglés, español. En el caso de las runas anglosajonas, Tolkien hizo también una adaptación. O sea, no es que tal cual tomó las runas y tal cual las puso en su libro. Claro, pero las usó para el inglés, ¿no? Me refiero a que él nunca escribió en otras lenguas, por ejemplo, con tilde o con esas vocales largas que les llamamos, con esas runas del Hobbit. Ajá, no. Vocales largas sí, pero no vocales con tilde como en Quenya o Sindarin o como en español. Exacto. Claro, pero esta versión, digamos, la que sí creó, sí tiene eso. Así es. Ujú. Ese Sí, era mi... y las encontramos en los apéndices. Ahí Ujú. está la tablita. Hay una Ahí pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa en los nombres como Eomer u Orome que se escriben con 2 puntos sobre algunas vocales? Bueno, lo de los 2 puntos, aparte de que es bonito, simplemente está indicando que se pronuncia la vocal, sobre todo en el caso del inglés, que tiende a, a oscurecer muchos de los sonidos. Entonces, la E a veces no suena, a veces suena como U, como el MOU, a veces suena como I. Entonces, cuando Tolkien le pone la diéresis, lo que le está indicando a sus lectores angloparlantes es que, a ver, aquí ves una E, tienes que pronunciarla como una E española. Pero para nosotros, los hispanoparlantes, pues simplemente vemos una E y la pronunciamos, no hay problema. Algunos nos gusta ponerlas, a mí me encanta cómo se ven ahí como unos ojitos que te espían desde el texto, pero, pero realmente no hacen distinción fonética. Entonces, aquí en las runas no tendría caso representarlas, porque si pongo la E es porque la debo pronunciar. Lo que decíamos con Geraldine. Si la última E la pronunciara, pues ponemos. No hace falta escribirle diéresis. Sí había una U, la U con diéresis, pero ahí porque es diferente. O sea, sí, lo que estoy indicando es que es una U diferente. De hecho, es casi una semiconsonante, casi la W. Guiro, Huicho, le decimos acá a los Luises. Entonces, esa U no es propiamente una U, no decimos Guiro, sino Guiro. Esa es la única que sí hace la distinción, la U con diéresis. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? Aunque bueno, en el caso de Orome, las diéresis las pusiste en la vocal que no va en la E. Bueno, puede ir o no ir. Si la pones, sería En el caso de las nasalizadas, igual que el Quenya, que se unen, ¿aquí ocurre lo mismo o se escriben por separado? Se podría representar, existen algunas letras, como les decía que no se está poniendo aquí todo el inventario que tenemos, que encontramos en los apéndices, pero sí existen tal cual letras nasalizadas que tenemos en las lenguas élficas. Entonces, se podría utilizar una de esas. En los ejemplos que teníamos aquí de los textos, si recuerdan la palabra end, la palabra ring, esa NG y esa ND se representaba tal cual por otra letra. Entonces, algo así podríamos hacer en español. NT, ND, MP, esos sonidos que tienen su propia letra, esos dígrafos que tienen su propia representación, pues bueno, podríamos optar por poner esa letra, pero igual es opcional, no es una regla general. Puedes optar por poner la N y después poner la T, como aquí, Santiago, o optar por escribir esas abreviaturas.
Eso le da también mayor riqueza a estos sistemas de escritura. Pero de hecho también así es en las lenguas, no es en español por lo menos, no es obligatorio poner la nasal, la NT. Puedes poner la N y puedes poner la T. A algunos nos gusta ahorrarnos espacio o a veces tinta, no sé, o se ve más bonito la barrita encima, pero no es no es ley, no es obligación. Hablo del español, no en Quenya, no en Sindarin. Ah, exactamente, Wargo. Podrías escribirlo con G, exacto, Wargo. Muy bien, Wargo. Yo pondría, de hecho, la U con diéresis, Wargo. Pero sí, 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 exacto. O sea, esa es la variedad que tiene estos sistemas de escritura. No hay una única forma de escribir algunas palabras, sino que tienen sus variantes. Entonces, aquí es no casarnos con una forma de escribir. A ver, yo me la aprendí así la vi y así deben escribirla todos. No, el mismo Tolkien en sus escritos, una misma palabra la ponía de una manera y en la siguiente línea ya la ponía de otra. Entonces, estos sistemas fonéticos dan esa versatilidad. Claro, tampoco se trata de escribir cada quien como le dé la gana, pero sí tiene una mayor versatilidad. Entonces ahí se usaría la G, la U, G U, Wargo. Eh, em, Sin embargo, sí habría que escribir la U. Recuerda, esa U que te aparece arriba entre paréntesis es para cuando la palabra en español va seguida de E o de I. Wow. Ah, ya. Ujú. Sí, se tenía que ponerlo entonces. Y como la H es muda, pues puedes omitirla en Wargo o puedes ponerla. Wargo. Bueno, pues de verdad ha sido todo un placer. Este, Esto nada más era la intención dar una pequeña introducción. No queremos atiborrarlos de tanta información, sino más bien despertar la curiosidad para que ustedes puedan seguir incursionando, puedan seguir estudiando. Hay textos que nos hablan mucho sobre las runas. No hay tanto como de Tengwar, claro, pero sí lo hay. Entonces igual podemos seguir ahí compartiendo. Cualquier duda, cualquier comentario, quizás ahorita por pena o ahorita no se les ocurre y al rato dices, ay, se me hubiera preguntado esto, no se preocupen, lo pueden compartir ahí en el chat y pues ya me pude añadir también ahí con ustedes y si me permiten seguiré compartiendo por ahí. Y bueno, también tenemos en Facebook un grupo que estamos retomando, donde estudiamos principalmente lenguas élficas, Quenya, especialmente, pero también Sindarin, pero en general hablamos sobre temáticas Tukindili, temáticas de las lenguas, entonces los sistemas de escritura también están ahí incluidos, lo pueden encontrar como Taller de Quenya en Facebook o a mi perfil. Ah, excelente, gracias ahí por compartirlo. O a mi perfil también lo pueden consultar, César Yarricoa Martínez, y pues que el camino siga y siga todavía. Listo, César. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una noche muy productiva. Espero que para todas las personas haya sido igual. Solo agradecerte. Sabemos que podemos contar contigo en el chat para cualquier consulta, duda. Así que ahí vamos a estar molestándote, ¿no? Sí, no, y aprendemos todos de todos, yo también aprendo mucho de los comentarios. Listo, César. Muchas gracias. Y bueno, con todos, agradecerles, mencionarles que el otro mes vamos a tener una conferencia sobre noticias de la Biblioteca de Elrond, sobre qué es la variedad de recursos disponibles para el estudio de las lenguas.
y nos lo va a dictar Krista. Va a ser probablemente un día sábado en la tarde, por temas de horario. Todavía durante el transcurso ya del mes vamos a informar. Y nada, solo agradecerles. Espero que hayan disfrutado hoy día, hayan aprendido. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? El otro jueves a la misma hora. Y de nuevo, un agradecimiento a César por todo lo que nos enseñó hoy día.